embargo, sí es un tema que tiene un poquito de genética. Pues, ¿qué me parece? Doctora, vamos a apagar un poquito la cámara porque estamos todos aquí en el aula para que no se nos caiga el internet. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí. A lo mejor. ¿Ya llegó Kevin? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a iniciar. Mira, si ustedes se fijan, en esto que ya vimos del bloque 3, aquí es S3, pero es B3. Si ustedes se fijan, vamos ya en el penúltimo punto. Hoy vamos a hablar de dos subtemas, que es la ontogenia y la activación de los linfocitos, ¿no? El último punto es un punto que es integrador de todos los conocimientos que hemos estado dando a lo largo del curso. Es por eso que ese punto lo desarrollan ustedes. Ahorita al final vamos a ver de qué manera lo van a desarrollar. Por lo pronto vamos a iniciar con el penúltimo punto y vamos a iniciar con la ontogenia. Ya que terminemos con la ontogenia, seguimos con la activación. Cuando escuchan la palabra ontogenia, ¿les dice algo? ¿La habían escuchado ya antes o no? No, jamás he escuchado ontogenia, pero creo que es la unión de dos cosas para hacer uno solo, me imagino, ¿no? Según yo son los genes de cáncer. Ese es oncogénicos. Onco de cáncer positivo. La palabra ontogenia significa un proceso de maduración o un proceso de desarrollo de un ser vivo. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la ontogenia del ser humano, sería pues desde la concepción, desde que somos fetos, luego somos bebés, posteriormente niños, adolescentes y adultos. Son esas etapas de desarrollo o esas etapas de maduración que sufre un organismo, ¿no? Eso sería la ontogenia. Y si nosotros hablamos de ontogenia de linfocitos, entonces nos estamos refiriendo a todas esas etapas, por las que atraviesa la célula hasta llegar a ser un linfocito completamente maduro, que tenga los receptores necesarios sobre su superficie que le permitan llevar a cabo su función, ¿no? Entonces, eso sería la ontogenia de los linfocitos y aquí está definida. Es un proceso de desarrollo de los linfocitos o de maduración de los linfocitos mediante el cual los progenitores linfoides que están presentes, por ejemplo, en la médula ósea o en el timo, van a convertirse en linfocitos maduros. Estos linfocitos, una vez que ya estén maduros, van a empezar con su proceso de recirculación entre la sangre, la linfa, y luego van a ir a poblar de manera temporal a los órganos linfoides secundarios como el vaso o los ganglios linfáticos, entre otros, ¿no? Que son los principales, estos dos que les menciono. ¿Queda claro lo que es la ontogenia? Sí. Entonces, ¿cuál consideran ustedes o cuál hemos dicho ya que es el principal evento o el principal acontecimiento que sucede durante esa etapa de desarrollo o de maduración de los linfocitos? Que incluso lo pueden ver en esa imagen que ustedes ven ahí. Porque aquí tenemos a un linfocito que está inmaduro, que apenas es un precursor o un precursor de un linfocito, y aquí podemos observar al linfocito que ya está completamente maduro. ¿Cuál sería la diferencia notable que ustedes observan? El receptor sobre su superficie. Exactamente. Esto que ustedes ven aquí es la diferencia entre una célula inmadura y un linfocito que ya es maduro. Entonces, el principal evento o acontecimiento que ocurre durante ese proceso de maduración u ontogenia de los linfocitos es
que adquieran un receptor de superficie que les permita a esos linfocitos llevar a cabo su función, que inicialmente sería reconocer al antígeno, y de ahí se desencadena todo lo demás. Pero de inicio lo que tienen que hacer es con su receptor unir y reconocer a los antígenos, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente ese proceso de maduración o esa ontogenia. El que los linfocitos adquieran un receptor de superficie es un proceso complejo, es muy complicado y es un proceso que requiere de gran demanda para el organismo, es muy demandante. Yo ya les había comentado cuando vimos timo que de 100 linfocitos que están en proceso de maduración, menos de 5 van a lograr hacerlo, el resto se va a morir, o sea, se mueren más de 95 linfocitos de 100 que están en proceso de maduración porque no logran expresar sobre su superficie un receptor funcional, o bien porque el receptor que lograron expresar reconoce a lo propio y entonces eso no se puede dejar madurar, ese linfocito no se puede dejar madurar, tiene que ser eliminado. Bueno, es un proceso complejo porque normalmente nosotros los genes que codifican para las proteínas que nos constituyen o que constituyen a nuestras células, etcétera, esos genes se heredan ya organizados o ya funcionales, es decir, tengo el gen se expresa, es decir, se transcribe y se traduce a la proteína, así como se heredó, ¿no? Ya está organizado o ya es funcional ese gen. Pero ustedes se imaginan que nosotros tengamos 10 a la 9 a 10 a la 11 genes que me codifiquen para esa misma cantidad de receptores que son las que tenemos. Eso es imposible. No podemos tener tanto gen. O sea, el genoma sería básicamente tener genes que codifiquen para receptores de linfocitos. Y eso no es así. Entonces, ¿cómo se heredan esos genes? Bueno, pues se heredan desorganizados, ¿no? Y tiene que haber un proceso de reorganización o de recombinación genética. Esos genes se heredan como en regiones y en cada región hay segmentos génicos. Entonces, esos segmentos génicos, por ejemplo, se tiene que agarrar uno al azar de una región, otro segmento de otra región y otro segmento de otra región para formar un gen que ya sea funcional y que ya pueda transcribirse al RNA y luego traducirse a la proteína. ¿Queda clara esa parte? Sí. Entonces, a ese proceso de reorganizarse, el locus, y poder generar un gen funcional se le llama recombinación genética, ¿no? Y como les digo, ese es un proceso que es complejo, es un proceso complicado y que se lleva completamente al azar. Es decir, ¿qué segmento de los muchos que hay en cada región se va a elegir de cada región para formar el gen funcional? Eso es completamente al azar. Entonces, se generan muchísimas combinaciones y eso nos genera a su vez una diversidad muy amplia. Es por eso que tenemos 10 a la 9 a 10 a la 11 clonas de linfocitos diferentes, lo cual se traduce en la misma cantidad de receptores diferentes que reconocen diferentes antígenos. Entonces, esa amplia diversidad de receptores influye obviamente para que nuestro organismo sea capaz de reconocer una gran variedad de antígenos. Esa parte de la recombinación la vamos a retomar, pero muy leve, más adelante, ¿no? Pero por lo pronto tienen que saber eso que les acabo de decir. Ok. Antes de entrar a ver cuáles son esas etapas o esas fases por las que atraviesan los linfocitos desde que se generan hasta que maduran, vamos a ver estos conceptos que ya los deben de tener ustedes claros, ¿no? Pero antes de entrar a este se llama así, esta fase se llama así, esta fase se llama así, vamos a ver esta partecita. ¿Dónde se generan y dónde se maduran los linfocitos? En la médula ósea. Nada más. Los linfocitos que maduran en el timo. ¿Y cómo se les llama a estos órganos? Linfoides secundarios. No. Donde se generan y maduran se llaman Progenitores. órganos linfoides primarios, centrales o generadores, ¿no? Ese es el nombre que reciben, órganos linfoides primarios, ¿no? El timo y la médula ósea.
porque ahí se generan y se maduran los linfocitos. ¿Cuál es el evento principal que ocurre durante ese proceso de maduración de los linfocitos? Un receptor funcional sobre su superficie. La adquisición de un receptor funcional, ¿verdad? Que les permita llevar a cabo su función. Y esa función es... reconocer antígeno. Inicialmente es el reconocimiento del antígeno, ya de ahí se van a desencadenar las otras etapas que son la fase de activación y la fase efectora, ¿verdad? Pero primero necesitamos esa primera fase de reconocer al antígeno, si no, pues no va a haber ninguna de las otras dos fases. Bueno, una vez que los linfocitos ya lograron madurar, ya lograron adquirir a ese receptor en los órganos linfoides primarios, centrales o generadores, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Ahí se van a quedar. Se van a la circulación. Van a salir a la circulación y luego van a empezar a recircular. ¿Eso qué quiere decir? Que van a empezar a intercambiarse entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides, ahora sí, secundarios. Es decir, van a ir al ganglio, se van a salir, van a entrar a la sangre, luego van a ir al vaso, se van a salir del vaso, van a entrar a la sangre y así van a andar hasta que encuentren a su antígeno específico. La estructura de los receptores de los linfocitos, pues ustedes ya la conocen, saben que un BCR es el receptor de la célula B o del linfocito B y ya saben que es un anticuerpo pegado a la superficie del linfocito B, ¿no? Saben que son dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. También saben que el TCR son heterodímeros que en su mayoría tienen cadenas alfa-beta, pero que hay unos poquitos linfocitos T, 5% aproximadamente, que no van a tener cadenas alfa-beta, sino que se llaman linfocitos T gamma-delta, porque las cadenas que constituyen a su TCR se llaman gamma y se llaman delta. Bueno, ahora sí, vamos con esos estadios o esas fases de maduración por las que atraviesan los linfocitos, desde que se producen hasta que llegan a ser completamente maduros. Los linfocitos derivan de una célula troncal hematopoyética, ¿no? Esa célula troncal hematopoyética se va a poder diferenciar en un precursor linfoide común. Ese precursor linfoide común puede dar origen a los linfocitos, llámense linfocitos B, linfocitos T o linfocitos NK. Con los NK no nos vamos a meter por el momento porque lo que nosotros estamos viendo es inmunidad adaptativa. Y ya sabemos que las células NK son células que predominantemente participan en la inmunidad innata. Aquí los estelares en la inmunidad adaptativa son los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, nunca perder de vista que el precursor linfoide común, además de linfocitos B y linfocitos T, también puede generarnos a las células NK, pero pues no son motivo de esta clase, por eso es que no los vemos. Entonces iniciamos primero con las etapas o los estadios por los que atraviesan los linfocitos B, ¿ok? Que son estas que están aquí y estas de abajo son las de los linfocitos T. Este precursor linfoide común, si se compromete a ser un linfocito B, se va a ubicar en primer lugar como un prolinfocito B. Así se llama la primera fase o el primer estadio de maduración de un linfocito B. Prolinfocito B. ¿Ok? Después de ser un prolinfocito B, madura y se transforma en un prelinfocito B. Después de esa etapa sigue la fase inmadura, sigue la fase del linfocito B inmaduro y finalmente será un linfocito B maduro. ¿Por qué tienen diferentes colores? Porque aquí es verde y porque aquí ya es negro. Porque todas estas que están en verde se encuentran al interior de la médula ósea. Aquí está. Ahora vamos con las etapas o los nombres de los estadios de los linfocitos T. Si este precursor linfoide común decide comprometerse a ser un linfocito T, se va a ubicar en primera instancia como un prolinfocito T. Igual que acá se llama, nada más que aquí es prolinfocito T, aquí es prolinfocito B. Posteriormente, este prolinfocito T se transforma en un prelinfocito T, igualito que acá. Luego siguen los linfocitos T inmaduros, igual que acá. La diferencia es que aquí hay como que 2 etapas de linfocitos T inmaduros. Ahorita vemos cuál es la diferencia. Y finalmente ya tenemos al linfocito T completamente maduro. Si ustedes se observan,
Esto sigue estando en la médula ósea, pero cuando ya se comprometió este precursor y se compromete a hacer un linfocito T, ya esa primera etapa del linfocito T va a estar en el timo. Por eso las letras en morado, ¿no? El prolinfocito T, el prelinfocito T, el inmaduro doble positivo y el simple positivo se encuentran al interior del timo. Y cuando ya están inmaduros, pues ya están en los tejidos secundarios o recirculando, ¿no? En los órganos linfoides secundarios como el ganglio, el vaso, etc. Si ustedes observan cada uno de los estadios, tanto en los T como en los B, van a darse cuenta que existen características que los distinguen, por eso son fases o estadios diferentes, tienen características diferentes. Si ustedes observan los prolinfocitos, tanto B como T, no tienen en su superficie ni siquiera indicios de un receptor, ¿no? Esos son los prolinfocitos B. Ellos apenas van a iniciar con el proceso ese de recombinación genética para organizar el locus por ejemplo, de la cadena pesada, en este caso, para poderla expresar, porque como ellos vienen con sus genes que codifican para la cadena pesada y ligera, en este caso, para la cadena alfa y beta, el TCR, en este caso, están desorganizados, entonces tienen que empezar a organizarlos. Por eso no tienen nada sobre su superficie. Empiezan a hacerlo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando pasan a la siguiente etapa, ya tienen por ahí un receptor, pero no es el receptor final que van a tener. Este es un receptor previo. Entonces, por eso se llama pre-BCR. Y en este caso, pre-TCR. Y aquí está fácil porque ¿quién tiene a los prereceptores? Los prelinfocitos, ¿no? Y es un prereceptor porque es un receptor previo al final. ¿Quedó clara esa parte? Sí, doctora. Ok. Cuando ya logran recombinar ambos locus, es decir, tanto el que codifica para la cadena pesada como para la cadena ligera en el caso de estos, o para la cadena alfa y beta o gamma y delta, dependiendo de qué linfocito T estemos hablando, de qué tipo, pues ya van a poder expresar el receptor, ¿sí? Aquí ya pueden ver los receptores. En este caso es un linfocito B inmaduro, aunque ya tenga el receptor, porque si ustedes recuerdan, yo les comentaba que los linfocitos B salen casi maduros de la médula ósea, pero que van al vaso y ahí en el vaso completan su maduración, maduran completamente. Para que un linfocito B se etiquete como un linfocito B completamente maduro, necesita coexpresar dos clases de BCRs o de anticuerpos sobre su superficie, que son la IgM y la IgD. Cuando está inmaduro, solamente está expresando a la IgM. Cuando ya es completamente maduro, expresa a la IgM y a la IgD. ¿Ok? Vamos ahora con el caso de los linfocitos T. De igual manera, ¿no? El prolinfocito T apenas está empezando a organizar o a recombinar los locus de las cadenas alfa, beta o gamma y delta. Y primero, o sea, va por pasos, ¿no? Van por etapas. Primero recombino uno y si logro obtener un gen funcional u organizar un gen funcional, bueno, expreso a la proteína. En este caso sería esta que está aquí, ¿no? Cuando ya expreso esta, luego va a ir y se le va a pegar una cadena sustituta, porque si esto se expresa solito sobre la superficie de los linfocitos, es algo muy inestable y va a ser degradado. Entonces requieren esas proteínas que están ahí, que en este caso es la cadena pesada y en este caso es la cadena beta, necesitan tener algo que les dé estabilidad. Y eso que le da estabilidad a los prereceptores son las cadenas que ustedes ven aquí, esta y esta, que es la cadena ligera sustituta y la cadena alfa
sustituta, no son las cadenas, apenas se está recombinando o reorganizando los genes que codifican para la cadena ligera y para la cadena alfa. Entonces, algo tiene que ir a pegársele ahí, ¿no? Son como temporales, eso es nada más para darle estabilidad al prereceptor en lo que se recombina el locus de la cadena alfa y de la cadena ligera. Aquí en los linfocitos T les decía yo que hay como dos fases de linfocitos T inmaduros, los doble positivos, si ustedes se acuerdan cuando vimos timo. Los doble positivos son linfocitos T que aún no han decidido si van a ser cooperadores o si van a ser citotóxicos, entonces tienen a ambos correceptores, tienen al CD8 y tienen al CD4, acuérdense de la estructura, aquí están. Posteriormente, este linfocito, después de que sea sometido a los procesos de selección, ¿no? Es decir, si este receptor que ya reorganizó sus dos locus para saber si reconoce o no a lo propio, una vez que sea seleccionado, mediante esos procesos, ¿no? Se selecciona si este reconoce fuertemente a los antígenos propios, es seleccionado negativamente para morir, pero si los reconoce débilmente, va a ser seleccionado positivamente para seguir con su proceso de maduración y ya decide si va a ser un CD4 o un CD8 y ya va a ser simple positivo. Va a expresar solamente uno de los dos correceptores y el otro va a dejar de expresarlo. Finalmente, va a adquirir algunas otras características este linfocito T para convertirse en un linfocito T completamente maduro y salir del timo a la circulación. ¿Preguntas de esta diapositiva? No. Bueno, aquí está lo mismo, pero ya con otro dibujito, ¿sí? A las células troncales hematopoyéticas en el estado adulto, o sea, nosotros, después del nacimiento, las tenemos al interior de la médula ósea, que es esa cavidad central de los huesos, ¿no? Ahí están las células troncales hematopoyéticas, las cuales, dependiendo de las necesidades del organismo y del microambiente de factores de crecimiento que haya ahí en la médula ósea, puede diferenciarse en un precursor mieloide común, que por el momento no nos interesa, y también puede diferenciarse en un progenitor linfoide común, que es el que nos interesa por el momento. Este progenitor linfoide común debe comprometerse a uno de los linajes que puede dar origen, el T, el B o el NK, pero ya dijimos que ahorita solamente nos interesa el T y el B. Si decide este progenitor linfoide, de acuerdo a las necesidades del organismo, que se va a comprometer a ser un linfocito B, pues se va a ubicar en el primer estadio, que es el pro-linfocito B, y este va a completar todo su proceso de maduración ahí mismo en la médula ósea, y ahí va a ser todo su proceso de recombinación genética para poder expresar las dos cadenas de los receptores, de los BCR en este caso, y posteriormente sufrir los procesos de selección, completar su proceso de maduración y salir a la circulación sanguínea y habitar de manera temporal a los órganos linfoides secundarios. En caso de que este progenitor linfoide común decida comprometerse al linaje T, pues va a salir de la médula ósea hacia el timo, y ahí en el timo vamos a tener a nuestro primer estadio de linfocitos T, que son los pro-linfocitos T, el cual va a iniciar con el proceso de reorganización o recombinación de sus genes para poder expresar a los receptores, y de ahí del timo sí van a salir los linfocitos T ya completamente maduros, ¿no? A diferencia de lo que sucede con los linfocitos B, que casi salen maduros, pero todavía tienen que ir al vaso a co-expresar IgD, junto con la IgM que ya lograron expresar ahí en la médula ósea. Nuevamente, aquí tenemos los pasos iniciales en la ontogenia o en ese proceso de maduración de los linfocitos. Tenemos a las células troncales hematopoyéticas, que pueden diferenciarse en un progenitor linfoide común, y progenitor linfoide común debe comprometerse hacia el linaje T o hacia el linaje B. ¿Qué características tienen las células troncales hematopoyéticas? Bueno, pues ya dijimos que en un individuo adulto se encuentran al interior de la médula ósea. Estas células troncales hematopoyéticas tienen la característica de que se autorrenuevan, es decir, cuando estas células troncales hematopoyéticas se dividen, pues dan origen a dos células
hijas y una de ellas va a mantener todas las características de célula troncal hematopoyética, mientras que la otra es la que va a diferenciarse a lo largo de una estirpe celular, ¿no? Los progenitores linfoides comunes que se comprometan hacia el linaje T, pues sabemos que van a permanecer en el timo. Los que se comprometan van a salir al timo, y los que se comprometan hacia el linaje de linfocitos B van a permanecer ahí en la médula ósea. Ahora, esos pro-linfocitos T y pro-linfocitos B, que es cuando ya se comprometió el progenitor linfoide común y se ubica en esa primera etapa, como primer paso tienen que proliferar, ¿no? Porque acuérdense que son en los que se va a iniciar el proceso de recombinación o reorganización de los genes, y ya sabemos que ese es un proceso muy complejo, muy complicado, y que muchos de esos linfocitos van a morirse, ¿no? Dijimos que solamente sobrevivían 5 o menos de 100. Entonces, pues lo primero que tenemos que tener es muchos prolinfocitos, ¿no? Porque muchos se van a morir. Entonces, lo primero que va a hacer el precursor una vez que se comprometa y se transforme en un prolinfocito es proliferar, ¿no? Para tener una reserva de linfocitos, de prolinfocitos. Y esa proliferación está mediada por una citocina que se llama interleucina 7. Estos prolinfocitos tienen receptores sobre su superficie para la interleucina 7, y cuando la interleucina llega e interactúa aquí, hace que estos prolinfocitos proliferen, ¿no? Y ya después de que proliferaron, ahora sí, van a iniciar con el proceso de recombinación genética. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que este progenitor linfoide común diga, yo quiero ser un linfocito T, quiero irme por ese camino o por esa línea, o no, mejor voy a hacer uno del otro tipo? ¿Qué es lo que dirige ese compromiso hacia un T o hacia un B? Bueno, hay una proteína en la superficie de estos progenitores linfoides comunes que se llama Notch1. Aquí está. Entonces, si esa proteína Notch1 que está sobre la superficie de estos progenitores hace interacción con el ligando sobre otra célula y se manda una señal al núcleo y se inducen ciertos factores de transcripción, ese progenitor linfoide se va a comprometer al linaje T. Ahora, si hay ausencia de interacción de Notch con su ligando, entonces ese progenitor linfoide se va a comprometer hacia el linaje B. Eso lo vamos a ver en esta diapositiva que está aquí. Miren. Aquí tenemos al precursor linfoide común que deriva de esta célula troncal hematopoyética que está acá. Esto que está aquí en amarillo se llama Notch1. Es una proteína de superficie que está presente en el precursor linfoide común. Esta es una célula estromal en la médula ósea. Es una célula que vive en la médula ósea. Y esa célula tiene el ligando para Notch. Cuando hay una interacción entre estas dos proteínas de superficie, se manda una señal al núcleo de este precursor linfoide común, se induce un factor de transcripción que se llama GATA3. Entonces, este precursor linfoide común se compromete con el linaje T y se bloquea automáticamente el compromiso para hacer un linfocito B. En este otro caso tenemos al precursor linfoide común y a través de Notch no está recibiendo este precursor linfoide ninguna señalización al núcleo porque no hay interacción con su ligando como acá. Entonces, en este precursor linfoide se van a inducir estos factores de transcripción que están aquí, PAC5, E2A y EBF, y entonces este precursor linfoide va a decidir diferenciarse o madurar a lo largo del linaje B y se va a bloquear el compromiso hacia linfocito T. Es decir, aquí se va a ubicar como un pro-linfocito T y acá este se va a ubicar como un pro-linfocito B. ¿Quedó claro? Sí. Entonces ya los tenemos ubicados como pro-linfocito B
cuando no hay señalización y hay inducción de estos factores de transcripción, o como un prolinfocito T cuando hay señalización a través de NOSH y se induce GATA3. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer como primer paso esos prolinfocitos? T o B. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué tienen que hacer? Iniciar la recombinación de genes. Antes de recombinar los genes, ¿qué tienen que hacer? Proliferar. Tienen que proliferar, ¿no? Eso no se les olvide. Es lo que está aquí, que les dije que esa proliferación era mediada por la interleucina 7, y esto ya se los había dicho también cuando vimos timo. Yo ya les había dicho que la interleucina 7 es un factor de crecimiento muy importante en ese proceso de maduración inicial de los linfocitos. Entonces, chequemos lo que pasa con esta imagen. Miren, si ustedes observan esto que está aquí, todo esto que está aquí en color gris, es una célula estromal de la médula ósea que juega un papel muy importante, así como lo juegan las nodrizas en el timo. Aquí también en la médula ósea hay células estromales que juegan un papel muy importante en ese proceso de maduración, en este caso de los linfocitos B, ¿no? Pero pues como desde ahí está la célula troncal hematopoyética, pues intervienen estas células estromales en todo el proceso desde el principio. Entonces, chequemos que aquí tenemos una célula troncal hematopoyética que se diferencia en el precursor linfoide común, ¿no? Aquí lo tenemos. Estos precursores linfoides comunes y estas células troncales hematopoyéticas se mantienen al interior de la médula ósea porque, como ustedes pueden darse cuenta, interaccionan con ligandos que hay en las células estromales. Todo esto son moléculas de adhesión. No sé si les suenan un poquito los nombres estos que están aquí. Son moléculas de adhesión celular, ¿no? Que permiten que estas células se mantengan al interior de la médula ósea. Bueno, vamos a suponer que este precursor linfoide común no recibió señalización a través de NOSH, se indujeron ciertos factores de transcripción, los 3 que vimos atrás, y este se comprometió en el linaje B, por lo tanto se va a quedar ahí mismo en la médula ósea, ¿no? Entonces, chequen ustedes que siguen estas moléculas de adhesión que están aquí, y como este ya se decidió por el linaje B, va a haber otras moléculas que lo van a mantener ahí en la médula ósea que se llaman de esta manera, ¿no? Y ahí se van a quedar en la médula ósea. Este mismo prolinfocito B va a expresar sobre su superficie receptores, que son los que están en verde, para la interleucina 7 y empezar este prolinfocito B con su proceso de proliferación. Chequen que la misma célula estromal es la que produce la interleucina 7, que es el factor de crecimiento esencial para la maduración de estas células. Aquí está la interacción, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que estas células proliferan. ¿Y para qué proliferan? Pues para tener una reserva importante y de esa manera poder generar un repertorio de linfocitos con receptores muy amplio o muy diverso, ¿no? ¿Queda clara esta parte? Ya después seguirá madurando, ¿no? Aquí ya seguirá después el paso a prelinfocito B y que exprese los pre-BCRs y etcétera, ¿no? Seguirá con su camino hasta ser un linfocito B inmaduro que solamente expresa IgM, que se salga de la médula ósea. Ahora sí, si se fijan, aquí ya no está unido, ya no tiene moléculas de adhesión, ya se va a salir y va a ir al vaso para completar su proceso de maduración y coexpresar además de la IgM a la IgD. ¿Ok? Sí. Bien. Así como para reafirmar, célula troncal hematopoyética se diferencia en un precursor linfoide común. Este precursor linfoide puede dar origen al linaje B o al linaje T, dependiendo de ciertas señales. Si recibe señalización a través de la proteína de superficie Notch1 y se induce el factor de transcripción GATA3, este precursor linfoide común se va a comprometer a ser finalmente un linfocito T. Se ubica entonces inicialmente como un prolinfocito T. Si este precursor linfoide no recibe señalización a través de Notch1, entonces se van a inducir factores de transcripción diferentes como EBF, E2A, PAX5, que lo que van a hacer es que el precursor se ubique
en primera instancia como un prolinfocito B y que finalmente dé origen a un linfocito B maduro, ¿no? Una vez que los tenemos instalados como prolinfocitos, lo que tienen que hacer estos prolinfocitos es proliferar. Y esa proliferación está mediada por la interleucina 7, ¿no? Después de la proliferación, tienen que iniciar con ese proceso de reorganización de los genes, ¿no? Tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, en el caso de que sean linfocitos B en maduración, o de la cadena alfa y beta o gamma y delta, en caso de que este precursor haya decidido comprometerse hacia el linaje T. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Seguimos entonces. Entonces ya vamos con ese proceso de recombinación genética, ¿no? El primer locus que se va a recombinar o que se va a reorganizar en las células que están comprometidas en el linaje B es la cadena pesada, ¿no? De los anticuerpos o de las inmunoglobulinas o del BCR, como quieran llamarlo. Es el primer locus que se va a recombinar. En el caso de los linfocitos T, el primer locus que se va a recombinar es el de la cadena beta. Ok, entonces vamos a suponer que el locus de la cadena pesada o de la cadena beta lograron recombinarse de manera exitosa y dieron origen a un gen funcional que lo que va a hacer es expresarse y finalmente me va a generar a la cadena pesada, ¿no? O en el caso de los T, a la cadena beta. Entonces, cuando ese gen ya me dio origen a la proteína va a ir a instalarse sobre la superficie de esa célula. Y ya dijimos que van a pegárseles a esas cadenas pesadas o beta, unas cadenas sustitutas, ¿no? Mientras se recombina el locus de la otra cadena, ¿no? Entonces vamos a tener sobre la superficie de los prelinfocitos un prereceptor, que es un receptor previo al receptor final, no es el final, es uno por mientras que el otro locus se recombina, ¿no? Y a través de ese prereceptor, ahora es que esos prelinfocitos van a recibir señales de sobrevivencia y además van a recibir señales para que proliferen, ¿ok? Es decir, si un prolinfocito no logró éxito en el proceso de recombinación de su cadena pesada o de su cadena beta y no logra expresarla junto con la otra cadena, o sea, no logra tener un prereceptor, se va a morir, porque no va a recibir a través de ese prereceptor señales de sobrevivencia que le permitan seguir con el proceso de maduración, porque ya hizo la primera parte bien, le falta recombinar al otro gen, al otro locus, ¿sí? Pero ya hizo la primera parte bien, entonces por eso expreso el prereceptor y voy a recibir señales de sobrevivencia. Si no logré recombinar de manera adecuada el locus de la cadena pesada o de la cadena beta, pues no va a recibir señales de sobrevivencia, se va a morir, ¿no? Después de recibir esa señal de sobrevivencia, porque sí logró recombinar de manera exitosa el locus, va a volver a proliferar, porque ahora tiene que recombinar el otro locus que constituye a su receptor, ¿no? Y pues ahí también puede haber fallas, también tengo que tener una reserva. Ahí ya no va a ser la interleucina 7 la que le va a ayudar a proliferar, va a ser señales que reciban a través del prereceptor. ¿Esa parte queda clara? Sí. Ok, después del prereceptor, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí, se recombina la cadena ligera en los estadios de maduración de los B y en los T se recombina el otro locus, el de la cadena alfa, y ahora sí ya vamos a tener a los receptores ya finales sobre la superficie de la célula, del linfocito.
Y esos receptores tienen que ser sometidos a los procesos de selección, porque qué tal que genere un receptor que me reconozca lo propio, pues no conviene que siga madurando, eso se tiene que morir, ¿no? Entonces, después de que ya expresan su receptor, ahora si ya tengo las dos cadenas alfa, beta en el T o en las cadenas pesadas y ligeras en el B, bueno, vamos viendo. Esos receptores linfocitos que tú generaste, en realidad, ¿van a reconocer a lo extraño o van a reconocer a lo propio? Entonces, se someten a los procesos de selección. Y ya después de esos procesos de selección, pues ya vamos a tener a las subpoblaciones completamente maduras, porque en el caso de los T ya se va a decidir si van a ser un CD4, un CD8, etcétera, ¿no? Para que se den una idea del proceso de recombinación y no les esté hablando yo así nada más a la imaginación, chequen ustedes cómo están los locus, ¿no? En este caso, esto que está aquí es el locus, si ustedes observan aquí, de la cadena pesada de las inmunoglobulinas o de los BCR, de los anticuerpos, ¿no? Es la cadena pesada. Chequen que esto está en el cromosoma 14. Chequen que el de la cadena ligera kappa o el de la cadena ligera lambda están incluso en cromosomas diferentes, pues son proteínas diferentes, las pesadas y las ligeras, ¿no? Son cadenas polipeptídicas diferentes. Entonces están separadas. Y aquí está lo que yo les decía, que estos locus no se heredan como genes funcionales, que así como se heredaron, se van a transcribir y se van a producir a la proteína, sino que hay varias regiones. Vean, aquí hay una región B, hay una región D, hay una región J y hay una región para la parte constante. Esto que está aquí es para la región variable de la cadena pesada, las B, D y J, y acá está lo de la parte constante. Aquí se tienen que acordar de cuál es la estructura, ¿no? De los anticuerpos y de las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras. Y vean, en la parte B, aquí dice BH porque pues es para la cadena pesada, ¿no? Y dice que va desde el segmento 1 hasta el N. Y vean cuánto es N. N es igual aproximadamente a 100 segmentos. Es de la región D, igual, de la cadena pesada. ¿Cuántos segmentos hay? Hay 23. Y aquí en J hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Entonces, imagínense el número de combinaciones que puede hacerse para formar un gen BDJ funcional y que luego se le pegue la parte constante, porque el BDJ se va a agarrar un segmento de B, un segmento de D y un segmento de J, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Eso va a ser completamente al azar, ¿no? Entonces, esa es la parte que reconoce al antígeno, ¿no? Y luego se le va a unir ya esta parte de la región constante. Y cuando ya tenga ese gen funcional, ya puedo tener una cadena pesada. Pero vean cómo lo heredamos, ¿no? Con segmentos. Chequen aquí. Miren, porque está B, D y J. ¿Qué es lo que va a suceder? Al momento de recombinarse o reorganizarse, se va a agarrar un segmento de B, un segmento de D, un segmento de J y luego se le va a pegar la parte constante. Y esto ya es un gen funcional. No tiene los 100 segmentos de aquí, ni los 23 de acá, ni los 6 de acá. Tiene uno de cada región y tiene una parte de la región constante. Y aquí está para lo que codifican. Mira, este es el dominio variable, ¿se acuerdan? Y aquí está cada partecita para lo que codifican. Y acá está esta parte en azul y aquí está la parte constante, ¿no? Entonces, esto es un proceso de recombinación y es completamente aleatorio. Y aquí está para los locus de las cadenas beta, alfa y gamma y delta del TCR. Y es la misma historia, ¿no? Y eso se los estoy explicando nada más para que se den una idea de cómo es y para que cuando les esté diciendo recombinación y eso sepan más o menos de qué estamos hablando. Porque esto es un proceso mucho más complicado que lo que les acabo de decir, ¿no? Pero no se los voy a decir completo. ¿Alguna pregunta? Doctor, está bien difícil. Está bien difícil. Es difícil porque necesitan muchas bases de genética, ¿no? Pero se los dije lo más fácil que se puede.
¿no? Para que más o menos tengan una noción de lo que es recombinar y de por qué hay tantos receptores diferentes, ¿no? Porque estas combinaciones hacen que se puedan generar un chorro de receptores diferentes, todas estas combinaciones aleatorias, ¿no? Pero eso de ser al azar, pues también origina que se generen receptores que puedan reconocer lo propio, ¿no? Sí está complicado, ¿no? No hay más que verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber del proceso de recombinación? Que el primer locus que se va a recombinar es el de la cadena pesada en las inmunoglobulinas o en los anticuerpos. Ese es el primer locus que se va a reorganizar o se va a recombinar. Si esa recombinación es exitosa, entonces el gen funcional que se generó se va a expresar. Y cuando se expresa un gen, ¿qué tenemos? Pues tenemos a una proteína, ¿verdad? Una cadena polipeptídica, que en este caso sería la cadena polipeptídica pesada, porque fue ese locus el que se recombinó. Inmediatamente que esta cadena pesada se produce, va y se le pega una cadena ligera sustituta. Entonces tenemos un pre-receptor presente en los pre-linfocitos B, ¿no? Y aquí tenemos a ese receptor de los prelinfocitos B, ¿no? Tenemos la cadena pesada, ustedes pueden observar, y aquí tenemos a la cadena ligera sustituta, que solamente le está dando estabilidad a estas cadenas pesadas en lo que se recombina el locus de la cadena ligera. Si esa recombinación es exitosa, entonces el gen funcional se va a expresar, me va a dar origen ya a la cadena ligera y esta va a venir a desplazar a la cadena sustituta y ya vamos a tener al BCR final. Ahora sí ya no es un pre-BCR, ahora sí ya es el BCR que va a estar listo en la superficie de esos linfocitos en proceso de maduración y que luego va a ser sometido a los procesos de selección para saber si esto que se generó reconoce o no reconoce a lo propio. Y es la misma historia para el TCR, ¿no? El primer locus que se recombina aquí es el de la cadena beta, ¿no? Si esa recombinación es exitosa, el gen funcional se expresa, se genera la cadena beta, la cual va y se le pega de inmediato una cadena sustituta, que sería esta que está aquí en gris, y tenemos sobre la superficie de ese prelinfocito a un prereceptor. Gracias a esos prereceptores, recordemos que esas células van a recibir señales de sobrevivencia y de proliferación. Al mismo tiempo se está recombinando en esa célula el locus de la cadena alfa, que es la otra cadena del TCR. Y si logran recombinarse de manera exitosa, el gen se va a expresar y ya me va a generar así al TCR con sus cadenas alfa y beta. Y esto se va a someter también a los procesos de selección, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Preguntas. Si ustedes entendieron lo anterior, pueden entender perfectamente bien esta tabla que está aquí, que se las voy a dejar para que ustedes la analicen y chequen si realmente entendieron o no, y que ya si surgen dudas, pues las veamos en la siguiente clase. Lo mismo es para los linfocitos T, ¿no? Aquí están. Todo lo que acabamos de ver. Y con esto termina la parte de ontogenia de linfocitos. Y vamos con la parte de activación. Si tienen ustedes preguntas de ontogenia, es el momento para hacerlas, antes de entrar a el proceso de activación. Ahorita no, doctora, yo creo que vamos a checarlo bien y ya le preguntamos en la próxima clase. Porque son muchos conceptos. Entonces, okay, ya va para a ser enlazarlos todos. Y ya va a ser el examen. Y no saben nada, por ahí escuché.
No sabemos de genética. Bueno, yo no sé nada de genética. Sí, pero no necesitan saber más que lo que les dije. De genética, pues, no necesitan saber más que lo que les acabo de comentar. Permítanme prender el abanico. O déjame decirle a mi hijo, Rodrigo. Préndeme el abanico, por favor, que me ando asando. Se me olvidó prenderlo. ¿Sí? Bien. Bueno, es que como cerré la ventana por el ruido de la cosa esa que llegó, me estoy asando. Tenemos ya linfocitos maduros. Ya pasaron por ese proceso de ontogenia, de maduración, y ya tenemos linfocitos maduros que andan recirculando. ¿Cuál es su misión? Reconocer antígeno, ¿verdad? Y después de que reconocen antígeno, ¿qué es lo que sucede? Pues que se van a activar, ¿no? Nosotros ya sabemos que las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, esas respuestas inmunológicas en las que los linfocitos participan, atraviesan por 3 etapas, ¿no? Hay 3 fases en las respuestas inmunológicas adaptativas, en donde primero, como les digo, se lleva a cabo el reconocimiento, luego la activación y finalmente la eliminación del antígeno. En la primera fase, que es la fase de reconocimiento, ¿qué es lo que sucede? Que el antígeno se va a unir al receptor que está presente sobre la superficie del linfocito. Eso es lo primero que va a suceder. Esa unión o esa interacción va a llevar señales al núcleo que van a desencadenar la activación de ese linfocito. Y durante la activación nosotros podemos observar 2 fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Es pregunta. ¿Qué va a pasar durante la activación? Va a ser la proliferación y la diferenciación. Va a haber proliferación de las células y luego va a haber diferenciación. ¿A qué va a haber diferenciación? En una célula efectora. Dejen prendido el micrófono para que no tarden tanto en responder. En una célula efectora, doctora. ¿Y en qué más? En de memoria. Exacto. Los linfocitos se van a diferenciar en células plasmáticas o linfocitos T efectores, que son los que van a llevar a cabo la eliminación del antígeno, pero también en ese momento va a haber diferenciación a células de memoria. ¿Qué va a pasar con esas células de memoria? Que se van a quedar ahí quietas, es decir, en estado de reposo, y ellas solamente van a actuar a consecutivas exposiciones al mismo antígeno. No van a actuar en ese momento de la respuesta, sino posteriormente, cuando el organismo vuelva a enfrentarse a ese mismo antígeno, es que estas células de memoria van a responder de una manera más intensa, ¿sí? Acuérdense de la respuesta secundaria, y más rápida ante el enfrentamiento con el mismo antígeno. Aquí está lo mismo, pero está con imágenes, ¿no? Es la fase de reconocimiento de cada uno de los linfocitos, la fase de activación, que consiste primero en la proliferación y luego en la diferenciación a linfocitos efectores, ¿sí? Ya sabemos que los linfocitos B efectores se llaman células plasmáticas y que estas producen y secretan una gran cantidad de anticuerpos, y sabemos que los linfocitos T efectores producen citocinas, ¿no? Y que esto de manera directa o indirecta va a llevar a cabo la eliminación de los antígenos. Aquí en esta fase de reconocimiento nosotros tenemos diferencias importantes entre linfocitos T y linfocitos B. ¿Cuáles son esas diferencias? Que ahí se ve muy claramente. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿Cuál es la diferencia en el reconocimiento entre linfocitos T y B? ¿Qué tipo de antígeno reconoce un TCR del linfocito T y qué tipo de antígeno reconoce un BCR de un linfocito B?
Entonces ya saben que hay diferencias. Ah, sí, el linfocito B reconoce antígenos naturales y el linfocito T péptidos. Entonces, acuérdense, un linfocito B reconoce antígenos intactos. Así tal cual entren al organismo, los puede reconocer. Y además pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos, pueden ser ácidos nucleicos, lipoproteínas, glicolípidos, lo que sea. Mientras que un linfocito T y su TCR solamente van a reconocer cachitos o pedacitos de proteínas, es decir, péptidos. Y esos péptidos tienen que estar unidos a las moléculas del MHC expresados sobre la superficie de una célula presentadora, ¿no? Esto ya no deben vacilar ni un segundo en contestarlo, ¿no? Y aquí se los dejé, aquí se los puse. Después de esa fase de reconocimiento viene la fase de activación y es en esta fase de activación donde nosotros nos vamos a centrar porque el punto es activación de linfocitos y luego la parte integradora, la parte final es la tercera fase, que es la fase efectora de cómo linfocitos T, linfocitos B, tanto CD4 como CD8 de los T, cómo eliminan a los antígenos, que es la parte que les va a tocar a ustedes. Entonces, centrémonos en la segunda fase de la respuesta inmunológica adaptativa, que es la activación, ¿no? La primera señal para que un linfocito se active, pues es la que recibe el receptor, ¿no? TCR o BCR, ¿no? Es el reconocimiento del antígeno, en pedacitos o intactos, pero sería la primera señal. Pero el proceso de activación no requiere solamente de una señal. Hay más señales que se necesitan para que ese linfocito pueda activarse completamente. ¿Ok? Nosotros hemos visto la primera señal muchas veces, ¿no? Y siempre hemos dicho que esa primera señal de reconocimiento del antígeno es la que va a llevar a que el linfocito se active. Pero en realidad son 3 señales. Es decir, necesitamos una segunda y una tercera señal para que estos linfocitos puedan activarse. Y vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos la primera señal. Chequen la imagen, chequen qué es esto, chequen qué es esto y díganme qué es cada una de estas moléculas, ¿no? Eso que está aquí, ¿qué es? Una célula presentadora. Es una célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿qué es esto? Es el complejo de MHC. No. No podemos decir MHC. ¿Cómo se llama? Molécula. Exacto. Molécula del MHC, ¿verdad? Porque si digo MHC, ¿a quién me estoy refiriendo? A los genes, ¿verdad? Entonces, los genes no están aquí. Los genes están acá en el núcleo. Lo que está aquí son proteínas, que son producto de estos genes que estaban acá, ¿no? Entonces, esta es una molécula del MHC. No es MHC. Eso ya no se les olvide, ¿no? Porque en el examen igual les puedo poner como trampa de respuesta MMHC o MHC solito, ¿no? No vayan a caer en la trampa. Entonces, esto sería una molécula del MHC, ¿verdad? Porque esta es una célula presentadora. ¿Y qué sería esto? El péptido. Este sería el péptido antigénico. ¿Y qué es esto? Receptor. El TCR, ¿verdad? Porque este es un linfocito T. Y es un linfocito T virgen, ¿no? Por eso esta que está aquí es una dendrítica. Es una presentadora de antígeno, como bien lo dijiste. Pero, como estamos hablando de un virgen, acuérdense que las únicas células que pueden presentarle antígeno a un linfocito virgen son las dendríticas, ¿no? Ok. Entonces, esa es la primera señal. ¿Estamos de acuerdo? Los demás están muy calladitos. Vamos con la segunda señal, entonces. Voy a dar por hecho de que si se quedan callados, pues el que calla otorga, ¿no? Primera señal, ¿ok? Vamos con la segunda. Chequen estas moléculas que también están interaccionando aquí. Bueno, ahí están los nombres, ¿no? De lo que es cada cosa. Esta segunda señal es una señal que se llama coestimulatoria, ¿sí? Porque también estimula la activación de los linfocitos, al igual que esta señal, se llama coestimulatoria.
Es una molécula sobre la superficie de la célula presentadora y un ligando sobre el linfocito. Ahorita les vamos a poner nombre. Tercera señal. Las citocinas que produce esta célula presentadora, las cuales van a interactuar con receptores para esas citocinas que se encuentran presentes sobre la superficie del linfocito T. Y que obviamente al interaccionar esta citocina con esto, acuérdense que siempre se mandan señales al núcleo después de una interacción de este tipo, tanto a esta célula como a esta. Pero como estamos viendo activación de T's, pues por eso les digo que hay señales hacia el núcleo de esta célula. ¿Todo bien? Sí. Sí. Ahora chequen cómo se llaman esas moléculas. De esta primera señal, pues creo que no hay problema, ¿no? Pues tenemos nuevamente el linfocito T virgen y tenemos a la célula dendrítica, o que la canción. Tenemos a la célula presentadora, que en este caso, por ser un virgen, es una célula dendrítica. Tenemos el TCR del linfocito T, tenemos a la molécula del MHC, cuya función es unir y presentar péptidos antigénicos al TCR de los linfocitos T, aquí está. E incluso tenemos al correceptor. ¿Se acuerdan que hace contacto con la molécula del MHC? Y tienen que saber qué dominio es reconocido en la molécula del MHC por este correceptor, que ya lo vimos en la clase pasada. Esa es la señal número 1, la interacción del receptor y el antígeno, ¿no? Señal número 1. Dijimos que la señal número 2 se llamaba coestimuladora, porque están involucradas moléculas que se llaman así, coestimuladoras, ¿no? ¿Cómo se llaman esas moléculas? Bueno, sobre la superficie de los linfocitos T, esa molécula se llama CD28, ¿sí? Y la que interacciona con el CD28 sobre la superficie de la dendrítica se llama CD80 o puede ser CD86, por eso aquí hay una diagonal. Cualquiera de las dos puede interaccionar con CD28. CD80 y CD86 es el nombre actual, pero en mucha bibliografía todavía les manejan la nomenclatura anterior o más antigua, que es B71 y B72, ¿no? Entonces, por eso se las puse aquí. CD80, CD86 es igual a B71, B72. Eso por si consultan libros que traigan esta nomenclatura que es más antigua. Y la tercera señal, dijimos que son las citocinas que produce la presentadora y que van a interactuar con receptores que se encuentran en la superficie, con receptores que se encuentran en la superficie del linfocito T. Las dos primeras señales tienen que ver con la proliferación de esta célula, ¿no? Que es el primer paso en la activación. Y la tercera señal, es decir, la señal que recibe el linfocito a través de las citocinas que produce la célula dendrítica, le va a ayudar a este linfocito T a diferenciarse a un linfocito T efector. Señal 2, señal coestimulatoria o de coestimulación. Es esta, ¿verdad que sí? Dijimos que este CD80, CD86, pero que algunos libros todavía manejan esta nomenclatura antigua, ¿no? Está el CD28 sobre la superficie de los linfocitos T vírgenes y está el CD80, CD86 o B71, B72 sobre la superficie de la célula dendrítica. Y vean, esta interacción va a llevar señales al núcleo, ya les dije, ¿verdad? ¿Y qué le va a pasar o qué efecto funcional va a tener esta interacción sobre el linfocito? Bueno, número 1, le va a permitir sobrevivir. Esta interacción, o sea, si el linfocito solamente recibiera esta señal, número 1, sin esta señal, este linfocito se moriría, porque el que le da la señal de sobrevivencia al linfocito es esta interacción, ¿no? Entonces, le da señales de sobrevivencia o de supervivencia. ¿Por qué? Porque esta interacción hace que se aumente la producción de proteínas como estas que están aquí, que son proteínas que le permiten a la célula sobrevivir y no morir por apoptosis, ¿no? Son proteínas antiapoptóticas, no le permiten a la célula morirse por apoptosis, ¿no? Si esta interacción no está presente, este linfocito se muere. ¿Qué otra cosa resulta como efecto de esta interacción? Que se va a aumentar la secreción de interleucina 2 por este mismo linfocito.
El mismo linfocito va a aumentar la producción y la secreción de una citocina que se llama interleucina 2. Y también se va a aumentar la expresión y la afinidad del receptor para la interleucina 2. Es decir, este linfocito, después de esta señal, va a aumentar la producción de interleucina 2 y del receptor para la interleucina 2. La interleucina 2 aquí tiene un efecto autocrino. ¿Sí? Ella la produce y le sirve a ella misma para proliferar. ¿Se acuerdan cuál es la citocina que favorece la proliferación en los estadios iniciales de maduración? Cuando es un linfocito. Interleucina 7. Interleucina 7. Y cuando es un pre-receptor, ¿quién favorece la proliferación? ¿Señales a través de quién? Cuando es un pre-linfocito. ¿Quién le va a dar la señal de sobrevivencia y la señal de proliferación? ¿Quién les dije? ¿Al linfocito B o T, doctora? Al prelinfocito, al que sea, al B o al T, pero al prelinfocito. Porque es la misma, pues es lo mismo lo que le da esa señal de sobrevivencia y de... Estamos hablando de la maduración, ¿no? Aquí ya estamos hablando de linfocitos maduros que ya están respondiendo al antígeno, pero es para que les quede completamente claro la diferencia. Al inicio, cuando es prolinfocito, es interleucina 7. No, Notch lo que hace es que se comprometa a B o a T. ¿No? Repito, cuando es prolinfocito, quien le permite proliferar para tener una gran reserva de linfocitos, porque ya sabemos que muchos se van a morir al recombinar los genes, es la interleucina 7. Bueno, de prolinfocito pasa a prelinfocito, ¿no? Y cuando es prelinfocito ya no es la interleucina 7 la que le va a permitir sobrevivir y proliferar. ¿Quién va a ser o a través de quién va a recibir esas señales de sobrevivencia y de proliferación? Los prelinfocitos. A través del pre-receptor, ¿no? ¿Ya se acordaron o no? ¿O no les quedó clara esa parte? Sí, doctora, es un esquema, ya me acordé. Y luego, cuando ya están maduros y ya están respondiéndole al antígeno, ya no es ni la interleucina 7, mucho menos el prereceptor, porque ellos ya no tienen prereceptor, ya tienen un receptor, el final. Ajá. Va a ser la interleucina 2, ¿ok? Y esa interleucina 2, su producción se incrementa gracias a la interacción de las moléculas coestimulatorias. Y también se incrementa la afinidad que tiene el receptor, por la interleucina 2. ¿Qué otra cosa hacen o qué otro efecto tiene esta interacción? Bueno, que se van a aumentar las ciclinas, se van a disminuir las proteínas que inhiben al ciclo celular, entonces esto también impacta en la proliferación. Al ya no haber inhibidores del ciclo celular, ¿qué pasa? Pues que la célula empieza a proliferar, ¿no? Entonces, todos esos efectos son resultado de esta interacción, de esta señal 2. Miren, aquí está lo que les decía de la interleucina 2. Tenemos al linfocito T, virgen. Aquí está en reposo, ¿no? O sea, es virgen. Chequen que esto que está aquí es el receptor que él tiene para unir a la interleucina 2, ¿no? El receptor. Y ese receptor está formado por 2 cadenas polipeptídicas que son beta y gamma. Pues ahí está. Después de esta interacción, de esta segunda interacción coestimulatoria, ¿qué es lo que sucede? Que la producción de la interleucina 2 por este linfocito va a incrementarse. Y les dije, la afinidad del receptor para la interleucina 2 sobre esos linfocitos también se va a incrementar, porque chequen ahora cómo es el receptor. Ya no tiene solamente 2 cadenas, ahora tiene 3, ¿no? Tiene también una cadena alfa. Entonces la interacción es mucho más afín de la interleucina 2 con su receptor gracias a esta segunda señal, ¿no? Y entonces, pues estos linfocitos pueden
proliferar gracias a la interleucina 2. ¿Preguntas? Entonces pasamos la señal 2 y vamos con la señal 3, que ya dijimos que era la interacción entre las citocinas que produce la presentadora con el receptor para esas citocinas que se encuentran sobre la superficie de los linfocitos, ¿no? Nuevamente, tenemos célula presentadora, sería una célula dendrítica porque aquí estamos hablando de un linfocito virgen. En este caso estamos hablando de un CD4 positivo y como es un cooperador virgen, ya sabemos que se llama TH0. ¿Qué es lo que dijimos que genera esa tercera señal? Dijimos, la primera y la segunda señal originan que los linfocitos proliferen, ¿verdad? Y la tercera señal que dijimos que inducía en el linfocito, la diferenciación al linfocito T efector, ¿no? Pues chequen ustedes, aquí está la primera señal, molécula del MHC, péptido antigénico, TCR, ¿no? Segunda señal, moléculas coestimulatorias. ¿Cómo se llaman? CD28, CD80, CD86 o B71, B72. Estas dos van a hacer que los linfocitos sobrevivan y que proliferen, ¿no? Esta tercera señal que está aquí, que son las citocinas que esta célula presentadora le da al linfocito y que interactúan con un receptor, esta tercera señal provoca la diferenciación a linfocitos efectores. Los linfocitos TCD4 efectores, ustedes ya saben que pueden ser TH1 o TH2 o TH17, dependiendo del tipo de citocina que esta célula dendrítica le dé, ¿no? Si le da interleucina 12, este TH0 se va a diferenciar a TH1. Si lo que le dé esta célula presentadora al TH0 es interleucina 4, entonces este TH2 se va a ir o se va a diferenciar hacia un TH2. Pero si es interleucina 6 y TGF-beta, lo que le esté proporcionando, entonces este TH0 se va a diferenciar a TH17, ¿no? La diferencia entre los linfocitos TCD4 efectores es el tipo de citocina que ellos producen y que es con la cual van a provocar directa o indirectamente la eliminación de los antígenos. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero ahora ya le estamos poniendo un nombre, le estamos poniendo que esta es la señal 3 que los linfocitos necesitan para completar su proceso de activación, ¿no? Y pasar de linfocitos T vírgenes a linfocitos T efectores. ¿Preguntas? No, doctora. Ok. Entonces lo que vimos nosotros acá es activación de linfocitos T, específicamente de linfocitos TCD4 positivos vírgenes, ¿no? Pero cuando ya son efectores, los linfocitos, es decir, ya son TH1, TH2, ellos también se pueden activar, ¿no? ¿Qué tipo de células los van a activar? ¿O qué tipo de células le van a presentar el antígeno para darles esa primera señal? Las dendríticas. Las dendríticas es cuando son vírgenes. Aquí ya estamos hablando de que estos son efectores. ¿Quién los va a activar a los efectores? Ya no van a ser las dendríticas, porque las dendríticas se encargan de activar a los vírgenes. ¿Quién activaría a los linfocitos T efectores? Por ejemplo, a un TH1. Las presentadoras de antígeno. Ah, las TH1. Ajá. Las nucleadas. A los TH1. Esos son los de clase 1. ¿Se acuerdan
que las nucleadas no son presentadoras de antígeno, sino que son células diana o células blanco. Sí, ya me acordé, doctora. Es que me confundí. Ajá. Entonces, las nucleadas le presentarían a un CD8, ¿se acuerdan? Porque el CD8 las va a matar. ¿Quién le presentaría y activaría a un TH1 y a un TH2? ¿Cuántas células presentadoras de antígeno hay? 3. Macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Entonces, ya vimos a una presentadora aquí. Es el macrófago, el TH1. Esta, acuérdense que va a estar allá en los tejidos, ¿no? Y que fagocitó antígeno, que lo procesa, lo presenta, unido a moléculas del MHC clase 2, porque es una presentadora de antígeno profesional. Y clase 2, acuérdense que le presenta a los T. Entonces, este le presenta antígeno a este, y este le da ¿qué cosa al macrófago? El interferón gamma. La espinaca, para que este se haga más fuerte y pueda eliminar a lo que durante la inmunidad innata no pudo. Acuérdense que estos TH1 se van a generar en los órganos linfoides secundarios, por ejemplo en los ganglios, y que luego se van a salir y van a ir a los sitios de infección. Y allá en los sitios de infección va a haber estas células infectadas que no han podido eliminar al antígeno. Entonces, cuando llega el TH1, de aquí soy, dice el macrófago, ten TH1, mira, esto es lo que tengo en mi interior, reconócelo. Pues sí, ahí está el primer paso, el reconocimiento y las interacciones que se llevan a cabo. Y el TH1 le dice, ok, ahí te va el interferón que necesitas para eliminar al antígeno. Y estos, acuérdense que en los mismos órganos linfoides como los ganglios, hay linfocitos B que han capturado y endocitado antígeno y que lo están procesando y se lo presentan a los linfocitos TH2. Y eso hace que estas células puedan completar su proceso de activación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y siempre tratar de integrar lo que ya aprendieron, porque de nada les va a servir tener todas las piezas del rompecabezas por separado, ¿no? Hay que empezar a organizar ese rompecabezas, ¿no? Los conocimientos se les van dando poco a poco para que ustedes sean capaces de ir integrando y decir, con razón, por eso, ok, ahora todo tiene sentido. Si ustedes no pueden aún llegar a ese punto, tienen que empezar a estudiar un poquito más para empezar a decir, ok, por eso, ¿no? Cuando lleguen a esa instancia, ya pueden darse por bien servidos. Y yo junto con ustedes, ¿no? Entonces, vimos activación de linfocitos vírgenes y de lo que se necesita. Vimos activación de linfocitos T efectores. Y aquí está como que un resumencito de lo que les acabo de decir. Estos son linfocitos vírgenes, ¿no? Entonces, quienes les van a presentar el antígeno son las células dendríticas y quienes les van a dar las señales, las 3 señales para que este linfocito T virgen se transforme en un efector, son estas células dendríticas y ahí está la segunda señal y faltaría la tercera porque pues es dependiendo del patógeno, ¿no? Es la citocina que le va a dar a este y hacia dónde se va a ir, hacia TH1, TH2 o TH17. Total que aquí ya tenemos linfocitos T, pero efectores, aquí ya dejó de ser virgen, aquí ya es un linfocito T efector y ahora a estos efectores ya los pueden activar las otras presentadoras de antígeno que son los macrófagos y los linfocitos B. Les van a dar la primera señal y les van a dar segundas y terceras señales también, pero son diferentes a las que recibe un linfocito virgen y no nos vamos a meter en ello, solamente deben de saber que también reciben 3 señales, ¿no? Pero no los vamos a poner nombre, solamente a la de esta es la que más nos interesa. ¿Okay? Entonces vimos activación de linfocitos T vírgenes y T efectores de tipo cooperador. ¿Y qué hay de los CD8? ¿No? Porque estos también se activan, ¿no? También necesitan 3 señales, igualito que los linfocitos TCD4. Igualito cuando este linfocito TCD8 es virgen, necesita ser una célula dendrítica la que le presente al antígeno y le dé las señales. Chequen ustedes aquí. Este es el citotóxico y este de acá es el cooperador. Esta es una célula dendrítica que puede presentar antígeno en el contexto de clase 1 y también en el contexto de clase 2. ¿Cierto? Porque es una presentadora de antígeno profesional.
¿no? Entonces puede estarle perfectamente bien presentando por clase 1 al CD8 y por clase 2 al cooperador, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Cuál fue la canción? Déjame contestar. Bueno. Sí, buenas tardes, tengo gusto con Elsa Aguilar. ¿Qué desea? Mire, le llama Claudia Querétaro de City Banamex Abastos. No la puedo atender, disculpen. Anda muy ocupada. Estoy dando clase, perdón. Ok. Esto de los bancos, y contesté nada más porque marcó 2 veces y generalmente de los bancos no marcan 2 veces. Déjenme bloquear ese número. Y ponerle silencio porque para que no molesten. ¿Bien qué me quedé? Bueno, necesitan, igual les digo, las 3 señales, ¿no? Pero la única diferencia aquí sería que la tercera señal no se la va a dar la dendrítica directamente. ¿Ya vieron quién se la da? El cooperador, ¿no? Después de interaccionar con la misma célula dendrítica, produce citocinas y se las da al CD8 para que éste pueda convertirse en un efector. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Chequen acá. Ok. Puede darle la tercera señal también de manera directa la célula dendrítica, pero previamente tuvo que haber interaccionado esa célula dendrítica con un cooperador para hacerla más eficiente como célula presentadora de antígeno y que pueda darle la tercera señal al linfocito TCD8 para que pueda diferenciarse en un efector. Entonces, la activación de los linfocitos TCD8 requiere de la participación de los linfocitos T cooperadores de manera directa o bien de manera indirecta, estimulando y haciendo una célula presentadora de antígeno mejor a la célula dendrítica para que ella misma le pueda proporcionar la tercera señal. ¿Estamos claros? Sí, doctora. Ok. ¿Quién nos falta ver la activación de quién? Ya vimos de TCD4, de TCD8, ¿de quién nos falta ver la activación? De los linfocitos B. De los linfocitos B, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Para cerrar. Ok, activación de linfocitos B. Esto que está aquí en amarillo es un linfocito B. Los linfocitos B, al igual que los T, requieren 3 señales para activarse. La primera señal está dada por el antígeno, ¿sí? Que a través de su BCR va a reconocer. Pero la diferencia aquí es que este linfocito B va a endocitar a ese antígeno, ¿sí? La primera señal es el reconocimiento, pero como producto de ese reconocimiento, el linfocito B va a endocitar al antígeno, lo va a procesar y lo va a presentar. Es decir, se va a transformar en una célula presentadora de antígeno. ¿Para qué? Para recibir las 2 señales que le faltan para poderse activar, porque aquí el antígeno apenas le dio la primera señal. ¿Ok? Entonces, ok, primera señal, interiorizo el antígeno, lo proceso, o sea, hago un trabajo adicional para presentar al antígeno a los linfocitos T y que los linfocitos T me den las 2 señales adicionales que yo necesito para poder completar mi proceso de activación, ¿no? Y eso es lo que sucede. Aquí procesó y vean lo que sacó a su superficie, a la molécula del MHC clase 2, porque es una presentadora de antígeno profesional, el linfocito B, con el pedacito del antígeno. ¿Y quién llevó acá? Pues un linfocito T, predominantemente son los TH2, aunque también los TH1 le pueden ayudar, ¿no? Siempre hemos manejado a los TH2 y que los TH1 son para los macrófagos y en realidad eso es lo que con mayor frecuencia ocurre. Pero un TH1 también puede proporcionarle las 2 señales que necesita para poderse activar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 2 señales adicionales? Miren, aquí está la primera señal. Bueno, la primera señal en realidad es esta. Aquí está la segunda señal, ¿sí? Molécula coestimulatoria, pero aquí no es CD28 y CD80, CD86. Aquí se llaman CD40 y CD40 ligando,
¿no? Esa sería la segunda señal. Y la tercera señal, afortunadamente, sí es la interacción de las citocinas con el receptor para las citocinas que está presente sobre el linfocito B que queremos activar, ¿no? Porque este ya está activado, este ya es un efector, acuérdense. ¿Estamos claros? Esas señales, esa señal de aquí y estas dos señales de acá, a lo que van a llevar a este linfocito B es a que prolifere y a que se diferencie a un linfocito B efector, es decir, a una célula plasmática. ¿Estamos de acuerdo? Si no les quedó claro, aquí hay otra imagen. Señal número 1, interacción del BCR con un antígeno. En este caso es una bacteria. Endocita, aquí nunca vamos a decir que el linfocito B fagocita, ¿no? Endocita al antígeno, lo procesa, lo une a moléculas del MHC y luego lo presenta. Aquí tenemos a un linfocito TCD4 efector, no puede ser uno virgen porque esta no es una dendrítica, es un linfocito B. Un linfocito efector que puede ser TH1, pero con mayor frecuencia les digo que es un TH2. ¿Ah? Y le va a dar las dos siguientes señales que necesita este linfocito B para completar su proceso de activación. La señal 2, que es la señal coestimulatoria, se lleva a cabo gracias a la interacción entre CD40 y CD40 ligando. Y la señal 3 son las citocinas que va a recibir el linfocito a través de su receptor de superficie y que lo van a hacer proliferar y diferenciarse en una célula plasmática que va a producir y secretar una gran cantidad de anticuerpos, que posteriormente esos anticuerpos a través de la sangre van a llegar a los sitios de infección y van a eliminar a esos antígenos porque son específicos para ellos mediante opsonización, mediante neutralización, activación de complemento o ADCC, ¿no? Y si no les siguió quedando claro, aquí hay otra imagen donde tenemos al linfocito B, acá está el linfocito T, aquí está la primera señal, acá está la segunda, acá está la tercera, ¿no? Nunca perder de vista que esta activación de linfocitos B se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios como el ganglio, ¿no? Entonces nunca lo pierdan de vista. Aquí está todo el proceso que alguna vez ya les expliqué, ¿no? Acuérdense que aquí a los órganos linfoides secundarios llegan pues todos los linfocitos vírgenes que quieren reconocer antígeno. ¿Y por qué llegan hasta esos sitios? Porque en esos sitios es a donde llegan los antígenos que entran a nuestro cuerpo por cualquier parte. Ahí se concentran en estos órganos linfoides secundarios. Y como los vírgenes lo que quieren es reconocer antígeno, pues van a esos sitios, ¿no? Ahí en esos sitios el antígeno puede llegar de forma soluble o intacta, es decir, no dentro de una célula presentadora, y también pueden llegar dentro de una célula presentadora, ¿no? Como la célula dendrítica. Acuérdense que llega la célula dendrítica porque se desprendió del tejido, al no poder la inmunidad innata eliminar al antígeno, se desprende del tejido, se introduce a un vaso linfático y a través de la linfa esa célula dendrítica llega al ganglio y se dirige a la paracorteza, que es donde están los linfocitos T, vírgenes, ¿se acuerdan? Y ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que van estas células dendríticas a activar a estos linfocitos y los van a convertir en linfocitos efectores, TH1, TH2 o TCD8 efectores, ¿no? Dependiendo del antígeno siempre. Les digo que también llega antígeno soluble, que los linfocitos B pueden capturar. Los linfocitos B que están en los folículos pueden capturar a ese antígeno intacto, lo pueden endocitar y lo pueden procesar para que cuando ya tengamos linfocitos efectores, ¿qué es lo que sucede? Que estos de los folículos, estos linfocitos B que iniciaron su proceso de activación, bajen un poquito hacia la paracorteza y los linfocitos T efectores suban al folículo y se lleve a cabo la cooperación TB de la que ya hablamos, y que de esa manera los linfocitos B puedan completar su proceso de activación, ¿no? Y ya saben todo lo que pasa, que el centro germinal, que la célula dendrítica folicular, qué es lo que hace, el centro germinal en cuántas partes se divide, qué sucede en cada una de ellas, ¿no? Todo lo que ya les expliqué en alguna ocasión. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No. Para ya entrar al cierre. Bueno, toda esta respuesta
toda esta respuesta que ustedes ven aquí, que finalmente nos va a llevar, en el caso de los linfocitos B, a la producción de anticuerpos, recibe un nombre. Esa activación de los linfocitos B y esa producción de anticuerpos es una respuesta timo-dependiente. ¿Por qué decimos timo-dependiente? ¿A qué le suena timo-dependiente? Depende del tipo. Pero del timo. O de los linfocitos que se maduran en el timo. Es más bien que depende de los linfocitos T. O sea, el hecho de que se generen o se activen los linfocitos B y generen anticuerpos depende finalmente de las dos señales que le dan los linfocitos T, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? No les escuché. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Esta respuesta de la que hemos estado hablando, ¿no? De que el linfocito B requiere 3 señales para poderse activar, que la primera es el reconocimiento del antígeno y que las otras 2 señales se la dan los linfocitos T. Y que esas 2 señales que le dan los linfocitos T le permiten a ese linfocito B diferenciarse finalmente en una célula plasmática productora de anticuerpos. Es una respuesta timodependiente. ¿Por qué? Porque las 2 señales, las 2 últimas señales, se las están dando los linfocitos T al linfocito B, para que pueda diferenciarse en una célula plasmática productora de anticuerpos. Eso fue lo que vimos, ¿no? Entonces, esa respuesta en la que hay una cooperación entre un linfocito T y un linfocito B se llama respuesta timodependiente, porque hay una participación de los linfocitos T, insisto, dándole las 2 últimas señales al linfocito B para que pueda activarse y finalmente transformarse en una célula presente, en una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos, ¿no? Esos antígenos de los que hemos estado hablando son antígenos proteicos, porque un linfocito T, acuérdense que solamente reconoce pedacitos de proteínas, ¿no? No reconoce pedacitos de lípidos, no reconoce pedacitos de ácidos nucleicos, no reconoce otra cosa que no sean péptidos. Entonces, a los antígenos proteicos que son presentados por los linfocitos B a los linfocitos T, se les llama antígenos también timodependientes, ¿no? A la respuesta se le llama respuesta timodependiente, que es lo que hemos estado viendo. Sin embargo, existe otra manera en la que los linfocitos B se pueden activar sin la ayuda de los linfocitos T, ¿no? Y a esa respuesta o esa activación que sufren los linfocitos B se les llama respuesta timo independiente, porque no va a haber participación de los linfocitos T. ¿Ok? Esto que está aquí en azul y estos triangulitos en rojo son un antígeno que no es de origen proteico. Esto no es una proteína. Es un antígeno que puede ser, por ejemplo, un lípido o que puede ser un polisacárido, es decir, muchos azúcares, ¿no? Juntos. ¿Qué característica tienen estos antígenos timo-independientes? Que pueden ser lípidos o que pueden ser polisacáridos. Que tienen unidades estructurales de repetición, como son los triángulos que ustedes pueden ver aquí. Vamos a suponer que este es un polisacárido. Bueno, pues van a tener una unidad estructural repetida. Por ejemplo, un azúcar. Manosa, 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 manosa y manosa, ¿no? Esa es la característica de este antígeno timo-independiente. ¿Qué es lo que va a suceder con el linfocito B? El linfocito B que tenga receptores específicos para esa manosa, lo que va a hacer es que va a llevar a uno de sus polos a todos los BCRs específicos para la manosa. A eso se le llama entrecruzamiento, ¿no? Entonces, van a interactuar al mismo tiempo con las manosas, ¿no? Y van a ser muchos BCRs los que van a estar interactuando
al mismo tiempo con esa unidad estructural repetida. Y eso va a mandar una señal al núcleo para que este linfocito B se active, es decir, para que prolifere y se diferencie en una célula plasmática que va a producir y secretar anticuerpos. ¿Hubo participación de linfocitos T? No. Por eso la respuesta se conoce como respuesta timo independiente. No hay 3 señales aquí, como en este caso. Solamente hay una señal que está dada por esa unidad estructural de repetición que tiene este antígeno timo independiente, ¿no? Y que llevó al entrecruzamiento de los receptores y eso mandó una señal al núcleo para que este linfocito B, 1, proliferara y 2, se diferenciara a célula plasmática productora y secretora de anticuerpos. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que algunos antígenos timo independientes que son no proteicos, que pueden ser polisacáridos o lípidos, pero que tienen que tener unidades estructurales de repetición, también pueden activar a los linfocitos B en ausencia de linfocitos T. ¿Ok? Cooperadores, obviamente, ¿no? Porque los CD8 no hacen esto, nada más los cooperadores. Tanto TH1 como TH2, principalmente los TH2, pero también los TH1 lo pueden hacer. Entonces aquí tenemos una bacteria, chequen ustedes, ¿sí? Patógena, que tiene una unidad estructural de repetición, por ejemplo, polisacáridos, ¿no? Repetidos en su superficie. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a haber el entrecruzamiento de los BCRs, ¿no? Esto va a mandar una señal al núcleo e inmediatamente esta célula va a proliferar y luego se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia con la respuesta timodependiente, donde sí participan los linfocitos T cooperadores? La diferencia es que aquí la única clase de anticuerpo que se va a producir es IgM. Aquí no hay cambio de IgM a IgD, a IgA, a Ig... No. El único anticuerpo que se produce es de clase IgM, ¿no? Se necesita a los linfocitos T para que haya cambio de clase. Entonces, sí son importantes los linfocitos T, porque aparte, la cantidad de anticuerpos que se produce IgM es pobre, ¿sí? Y además, no hay generación de memoria inmunológica. Entonces, definitivamente, para que la respuesta inmunológica sea eficiente, se requiere a los linfocitos T. Es mucho mejor una respuesta timo dependiente que una timo independiente. Y esta última diapositiva es lo que les muestra los tipos de respuestas timo dependientes y timo independientes, y esto es para que ustedes la analicen con mayor detenimiento, ¿no? Esta es la última diapo de la clase. Si tienen cualquier pregunta, pues los escucho, ¿no? Entonces los temas que vimos hoy fueron ontogenia y activación de linfocitos. ¿Qué nos falta? Nos falta ver los mecanismos efectores, es decir, la tercera etapa o la tercera fase en la respuesta inmunológica. Y para no estarles yo repitiendo que los efectores finales en la inmunidad humoral son los anticuerpos y que los anticuerpos pueden eliminar al antígeno por neutralización, por opsonización, por ADCC, etcétera, pues ustedes se van a encargar de ese tercer punto. Ustedes se van a encargar de integrar el conocimiento que han adquirido a lo largo del curso. Y eso lo pueden hacer de 2 maneras, ¿no? Tienen 2 opciones. Una es que van a leer los capítulos 10 y 12 de Lavas y explicarme las imágenes. Opción 2, pueden hacer un resumen de cada uno de los capítulos de máximo 2 páginas escritas a mano. Entonces, ustedes deciden qué es lo que quieren hacer, qué es lo que creen ustedes que les pueda funcionar mejor a ustedes para aprender, qué es lo que finalmente se pretende que ustedes aprendan.
Y como les digo, yo no quiero darles la clase para repetirles lo que ya les he venido diciendo desde hace bastante tiempo. Por eso es que este trabajo integrador queda en sus manos y ustedes lo platican y ustedes deciden. Después de que terminemos la clase van a tener, ustedes se pueden quedar en la videoconferencia y discutir y decirme 5 o 10 minutos después cómo quieren entregar esa parte integradora, ¿no? Del curso, si mediante un resumen o mediante una videoconferencia en la que nos vayamos viendo las imágenes del capítulo y explicándolas, ¿no? Que no es nada del otro mundo porque son cosas que ya vimos. Entonces ustedes me dicen, ustedes lo deciden. La próxima clase lo que vamos a hacer es hacer la videoconferencia esa de dudas que hacemos, en la que ustedes ya tienen que venir estudiados, porque el examen ya sería la clase posterior, ¿no? Y con eso finalizaríamos nuestro curso. ¿Sale? Doctora. Ajá. ¿Sí, Paula? El resumen que dijo es de ¿cuántas cuartillas? 2 ¿Por capítulo o en total? por capítulo. Muy bien. Para apuntarlo. Yo se los publicaría en la plataforma y los subirían a la plataforma. ¿Y eso lo vamos a decidir la próxima clase Lo van a decidir hoy para publicárselos, porque ya lo tendrían que entregar la siguiente clase. Ah, ok. El próximo viernes tendrían que llegar ya con este capítulo entregado y ya estudiados, como si fuera a hacer el examen el viernes, ¿no? Para que puedan hacer preguntas, porque si no, no tienen ningún caso que hagamos una videoconferencia de dudas si no tienen dudas porque no han estudiado, ¿no? Sería entregar esa tarea para el próximo viernes y esa misma clase sería la de dudas. Ajá. Y la próxima sería la del examen. La siguiente sería el examen. Así mero. Y ya, finish. Los que deban algún examen tienen que volver a hacerlo. Yo no promedio calificaciones por abajo de 8, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que tener para poder aprobar el curso. Entonces, tienen que hacer su examen de recuperación. ¿Vale? Doctora, creo que estamos mayoría aquí en el salón y estamos de acuerdo que sea resumen. Sí, lo sospeché desde un principio. No lo escuchamos. Que lo sospeché desde un principio. Como el Chapulín Colorado. Pero está bien, si ustedes creen que eso les sirve más a ustedes para aprender, está bien, pues. Porque les digo que no es más que repetir lo que ya hemos visto, pues a lo largo de todo el curso, ¿no? No, pues es que los anticuerpos se eliminan así, 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 y la opsonización es esto, la neutralización consiste en esto, o sea, son cosas que ya hemos visto. Si a ustedes les funciona así bien, si ustedes creen que así les funciona bien, está bien, no hay ningún inconveniente. Solamente necesito saberlo para poderles publicar el apartado en donde ustedes van a subir la tarea y todo eso, ¿no? Por eso les decía que fuera hoy mismo. Doctora, ¿ya revisó Manuel los resúmenes el examen pasado? Porque esta vez sí me sube, doctora, esta vez sí me sube. Sí, ya, pero no se las di. No, nada más el puntaje porque yo me equivoqué en una que valía 3 puntos, pero de esas 3 sí supe 2, o sea, es 49, esta vez sí me sube, estoy segurísima. A ver, déjame ver. Según yo sí se las había dado, pero ya las tengo. Lo voy a dejar abierto. ¿Quieren que se las dé? Sí, pero doctora, también otra cosita. ¿Nos va a decir la próxima clase quién va a repetir examen? Pues ya saben. Pues los que tengan menos de 80 en cada examen. Ya, si tienen un 79, pues no, ¿verdad? O sea, no. Ay, yo tenía 79. No soy tan exagerada, pero si ya tienes 75 para abajo, vámonos, ¿no? Tienen que hacerlo. ¿Ya tienes cuánto? 75. 75 para abajo, pues les voy a redondear. Pero creo que los que tienen que hacer están muy por abajo del 75. Y aquí los estoy viendo. Hay 3 de la primera, 1 de la segunda, ¿no? Entonces,
Aguas y no la que tiene 2, que no truene el tercero, porque para hacer un examen de recuperación de todo, está cañón, ¿no? Está cañón. Ahí les van. Sí. Las finales. Alvarado 100, Ayala 98, Heredia 62, Hernández 94, Larrainaga 80, Ochoa 88, Osuna Arredondo 98, Osuna Hernández 94 y Rodríguez 80. No entiendo. ¿Qué dijo de mí? Doctora, no entiendo por qué. ¿Por qué qué? Porque, por ejemplo, ya ve que el puntaje eran no, lo mismo. 50. Ajá. Eran 50, entonces a mí me salió 47 de puntos porque me equivoqué en una pregunta que valía 3 puntos y de esos 3 puntos 2 saqué bien y nada más 1 estaba mal, o sea que Por eso, si en tus respuestas tú pusiste una incorrecta, Sí. eso está mal. Si eran 3 y tú señalaste 2 correctas, ahí ¿Y cuánto sí. tenía que señalar? La vez pasada sí subí así, ¿no? No, Sí, no, los que tenían 6. no, imagínate que le suba con respuestas incorrectas, pues le subiría en todo. Si ponías una mal, ya no subía. Ajá, Sí, si tú la verdad, seleccionas una respuesta incorrecta, está mal. Doctora, pero que no la vez pasada de No, esos que... No, de no, respuestas- jamás haría eso yo, jamás. Jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. ¿No? Jamás voy a ponerte bien una pregunta en la que seleccionaste algo que está incorrecto. No se puede. Te puedo tomar en cuenta que diga yo, que eran 3 respuestas correctas y de esas 3 nomás me subrayó 2 correctas. Ahí sí. Pero si Eso pasó. 2 correctas y una incorrecta, eso está incorrecto. Doctora, Ujú. ¿será que puede decirnos de una vez quién va a repetir los tres primeras personas? Ay, ¿qué? No, El primero. espérate. Personas que van a repetir el primero. De la primera, ahí va. Sí, Lemi, porfa. tú... Heredia, Larrainaga y Rodríguez Cebada. Ay, espérenme, son más. Esperen, es que nada más puse en rojito a los que tenían abajo de 5, pero en realidad, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que les dije lo tienen que hacer, ¿ok? Porque tienen menos de 5. Hay quien tiene, por ejemplo, 68, 5, 67, 66, 5. En el segundo les fue mejor. Si en el tercer examen sacan buena calificación, les promedio ese 68, ese 66 o ese 67. ¿Ok? Y ya no lo hacen. Doctora, tendríamos que sacar más de 80 para que nos promedie. Tendrían que sacar más de 90, eso es que les vaya bien. ¿Sale? Más de 90 y no hacen. A ver, déjenme sacar un promedio. Repetimos el primero. Déjenme sacar un promedio con un 90, a ver qué promedio les da. Promedio. Les da 8. Si se sacan menos, a lo mejor no les da el 8. Si se sacan menos de 90, van a tener que hacer el primero. ¿Ok? Porque no les da el 80 de promedio que necesitan. ¿Estamos? ¿Quién está en ese caso? Hernández Arellano, Ochoa. Y el Jay-Z. Osuna no. Osuna Arredondo sí. Ok, tienen que sacar 90 o más para que no hagan el primero. ¿Quiénes sí lo tienen que hacer a fuerza el primero? Heredia, Larrainaga, Rodríguez. Ahora, Heredia. Si te va muy bien en el último, solamente haces el primero. Ok, Y te promedio el segundo así como está. muy bien. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, yo quiero Doctora, preguntar. ¿me puedes repetir lo mío? Porque no lo alcancé a escuchar. ¿Qué vas a Ok, repetir? No, la calificación del segundo. Apellido, Rodríguez, 80. sale, gracias. Tienes que hacer el Doctora. primero a fuerza. Ajá. Lo que yo decía es que en el primer examen, por ejemplo, una respuesta valía, no sé, 6 puntos. Ujú. Y de esos 6 puntos contestaron, no sé, 3 o 4 bien y 2 o 3 males. Y usted le subió ese No. porcentaje. Jamás haré yo eso. Eso soy, o sea,
Todos mis exámenes han sido así y no subo cuando una pregunta está incorrecta, una respuesta, no te la puedo poner bien y no lo haría. Jamás. Gracias. Por eso estoy completamente segura. Porque no está dentro de mi ética hacer eso. No te voy a poner bien una pregunta que tengas una respuesta incorrecta, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Pues a estudiarle duro, ¿no? Lo más que Sí, pueda. doctora. Muy bien. A no quedarse con dudas. Eso es bien importante. No se tienen que quedar con dudas. Entonces, la única manera es leyendo y decir, a ver, aquí me queda una duda, la voy a preguntar. ¿No? Así le hacemos entonces, chicos. Los dejo entonces porque tengo cosas que hacer. Me imagino que ustedes también. Entonces nos veríamos el próximo viernes, si Dios quiere, a las 10:15 a más tardar. ¿Sale? Sí. Pásenla bonito. Cuídense. Hasta luego.